Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 17 y 18 de 2 de Shemuel. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bien, vamos a entonces a hacer la lectura. Ahitofel también le dijo a Absalón: permítame elegir 12,000 hombres esta noche y yo perseguiré a David. El rey está en desventaja y debilitado. Lo sorprenderé y hará huir a su ejército y quedará sin apoyo y podré atacarlo. Luego traeré a toda su gente. Una vez muerto David, toda la gente regresará en paz. Y a Absalón y a todos los líderes de Israel les pareció bien el plan. Pero Absalón dijo: llama ahora a Husai, el arquita, porque quiero oír también su opinión. Cuando Husai fue a ver a Absalón, le dijo: ¿qué crees? ¿Deberé seguir el plan que me aconseja Ahitofel? Husai le dijo a Absalón: el consejo de Ahitofel no es acertado esta vez. Sabes que tu papá y sus hombres son fuertes y peligrosos como una osa salvaje a la que le han robado a su cría. Tu papá es un guerrero hábil. No se quedará toda la noche con su gente. Probablemente ya esté escondido en una cueva o en algún otro lugar. Si tu papá ataca a tus hombres primero, entonces el pueblo se enterará y pensará: los seguidores de Absalón están perdiendo. Entonces, hasta que él sea tan valiente como un león, se asustará. Los israelitas saben que tu papá es un gran guerrero y que sus hombres son valientes. Esto es lo que yo sugiero. Reúna a todo Israel desde Dan hasta Berseba. Entonces habrá mucha gente como la arena del mar y ustedes entrarán en batalla. Atraparemos a David en su escondite y lo atacaremos con muchos soldados. Seremos como una neblina cubriendo la tierra. Mataremos a David y a todos sus hombres y no quedará ni uno vivo. Pero si David se escapa a la ciudad, entonces todos los israelitas traerán cuerdas a la ciudad. Derribaremos las murallas de la ciudad y las sacaremos al valle, de manera que no quedará ni una piedrita en la ciudad. Absalón y los israelitas dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mucho mejor que el de Ahitofel. Dijeron esto porque era el plan del Creador, quien había planeado hacer fracasar el acertado consejo de Ahitofel. De este modo el Creador castigará a Absalón. Husai les habló a los sacerdotes Sadoc y Abiatar sobre lo que le sugirió Ahitofel a Absalón y a los líderes de Israel. También les dijo sobre lo que él mismo había sugerido, diciendo: rápido, envía un mensaje a David, dile que no se quede en el cruce hacia el desierto, sino que cruce el río inmediatamente. Si lo cruza, entonces el rey y su gente no podrán atraparlo. Los hijos de los sacerdotes Jonatán y Ahimás esperaron en Roquel, no querían ser vistos en el pueblo. Así que una joven sierva salió a encontrarlos por darle el mensaje. Después Jonatán y Ahimás fueron y pusieron al tanto a rey David. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonatán y Ahimás escaparon rápidamente hasta llegar a la casa de un hombre en Bujurín. La casa tenía un pozo en el patio y Jonatán y Ahimás se metieron en el pozo. La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo y la cubrió con grano. Al llegar a la casa, los siervos de Absalón le preguntaron a la señora de la casa: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo a los siervos de Absalón: cruzaron el arroyo. Entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y a Ahimás, pero al no poder encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los siervos de Absalón se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se fueron a informar al rey David: apresúrense en su majestad y cruce el río, porque Ahitofel está conspirando contra usted. Entonces David y toda su gente cruzaron el río Jordán antes de que saliera el sol. Toda la gente de David ya había cruzado el río Jordán. Al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar sus asuntos en orden y sus familiares, se ahorcó y allí murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Cuando David llegó a Mahanaim, Absalón y los israelitas que estaban con él cruzaron el río Jordán. Absalón nombró a Amasa
capitán del ejército, y así tomó el lugar de Joab. Amasa era hijo de Itra, el ismaelita. Itra tuvo relaciones sexuales con Abigail, hija de Naja, hermana de Sarvia, la mamá de Joab. Absalón y los israelitas acamparon en las tierras de Galat. Cuando David llegó a Mahanayim, Sobia, Maquir y Barzila estaban allí. Sobia, hijo de Najas, era del pueblo amonita de Raba. Maquir, hijo de Amiel, era de Lo de Bar. Barzilai era de Fogleín en Galat. Así que trajeron camas, tazones, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, oveja y queso de vaca para David y los que estaban con él. Los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenía hambre y mucha sed. Bien, una traducción bastante mala, malísima. La estoy leyendo porque me sea un poco fácil al escuchar, a lo que puedo comprender un poco. Bueno, bien, vemos dos consejeros dando el máximo para Absalón, pero finalmente el consejo de Yushai prevaleció, ya que el creador iba a hacer que cayera allí Absalón. Agitofel se holcó, más bien en el mismo se quitó la vida cuando supo que su consejo no fue el que eligieron para perseguir o capturar a David. Así que ahora entendemos cuando David le dijo a Yushai: serás una carga para mí si vienes conmigo. Más bien tu lugar es donde está Absalón, si es que quieres ayudarme. Entonces, con más razón, el creador hizo que el consejo de Yushai invalidara el de Agitofel. Agitofel había conspirado, ahí fue donde David mismo dijo: espero que el creador invalide los consejos de Agitofel, y ahí mismo que sale Yushai al encuentro. Así que es bastante interesante todo esto, lo que pasa, ¿no? Vemos cómo los mensajeros de David le están llevando el mensaje de lo que está sucediendo. David actúa según la noticia. Así que es importante esta parte porque ellos tomaron una acción de acuerdo al mensaje. Fíjese que David sabía que el creador estaba con él. Por tanto, él tenía que saber sobre la acción a tomar. Hoy en día hay personas que están acostumbradas a quedarse esperando sin tomar una acción. Entonces, ¿qué hubiera pasado si David no hubiese tomado esa acción? Probablemente iba a ser mortal para él y los que andaban con él. Así que seguimos aprendiendo de que debemos de siempre tomar una acción cuando viene el mensaje de parte del Creador. Y esto nos enseña que debemos de movernos si queremos que llegue una bendición de parte del Creador que nos esté otorgando. Hay personas que se ciegan a esto, ¿no? Tranquilo, tú quédate aquí, pronto llegará el momento. Sí, hay muchas cosas que son buenas y positivas y sin número de cosas. Pero sabes que si no te mueves, si no haces una acción de tu parte, no va a suceder nada. Si usted se quiere, por ejemplo, tomar una acción de la compra de algo, usted tiene que hacer los movimientos para que esa compra se dé. Si usted se quiere, por ejemplo, divorciar de alguien, usted debe de tomar la acción para que ese divorcio se dé. Si usted se quiere casar con alguien, usted tiene que hacer las acciones para que ese casamiento se dé. No espere nada que baje de las nubes, ahí usted sentado en su casa sin hacer nada. Usted se tiene que mover si quiere ver el resultado de esas acciones. Usted se tiene que mover y el Creador lo va a bendecir. Usted tiene que ser justo, usted tiene que ser una persona íntegra en los caminos del Creador y decirle al Creador: yo reconozco que tú eres mi fuente, eres mi todo, tu ley es mi deleite, y yo quiero seguirte, amarte, dame sabiduría de tomar decisiones. Y sabes que las acciones el Creador lo va a prosperar en el transcurso del camino, pero si usted no hace nada, no espere algo grande, no espere un cambio, no espere unos resultados. Así que eso es bien importante. Los mensajeros llegan donde David y David toma una acción sabiendo que el Creador lo va a prosperar, pero al mismo tiempo David dice: yo estoy cogiendo un castigo por lo que hice. Pero ¿sabes qué? Vienen los mensajeros y le dicen: te tienes que mover. David dice: me tengo que mover, porque si no me muevo, me van a matar. Hay gente hoy en día que no puede comprender eso, y eso es bien triste. Acción y consecuencia. Nada viene cuando no haces nada. Debes de ejecutar una acción, porque de nuestras acciones vendrá o la bendición o la maldición, y nosotros debemos de elegir. Se dice que Absalón escogió como comandante a Amasa, uno de los familiares de Zeruyá, familia de Joab. Al parecer esta familia venían personas fuertes
guerreros, personas valientes. Aquí dice que escogió a Amasa en lugar de Joab, lo que quiere decir que en la posición de Joab fue que escogió a Amasa. Recordemos que Joab andaba con David, no fue que desecharon a Joab para coger Absalón a Amasa, sino que en la posición de que tenía Joab, pues Absalón cogió a uno como Joab. Sabemos que Joab era el capitán del ejército de David, así que esto es lo que se refiere al texto. No es que Absalón desechó a Joab en lugar de Amasa, o que Joab traicionó a David. Eso lo vamos a ver más adelante. Vemos que el consejo de Yushai, el creador, hizo que en el corazón de los que andaban con Absalón fuera superior al de Agitofel. Y todo era porque había un plan de parte del creador en todo esto. Así que una de las moralejas más grandes que podemos aprender de esto es que practica siempre la justicia, porque el creador hará siempre que prevalezca, aunque vengan montones de pruebas. Muévete y toma acciones que ejecuten la bondad, compasión y misericordia. Luego verás el producto de esas acciones. El creador te va a bendecir por amor a la lealtad que tienes con él. Esta parte es bien importante. David mostró mucha lealtad, mucha bondad, compasión con los de su pueblo. Se supo mover y ¿sabes qué? A pesar de las cosas malas que había hecho David, hubo una bendición. Vamos a seguir con la ronda con Ine. Adelante, Ine. Shalom, gracias. Es bien interesante este capítulo. Tiene mucho de qué, ¿verdad? De qué hablar. Una de las cosas que vemos aquí es cómo se cumple lo que David le pide al Creador sobre Ahitofel, que su palabra no fuera confusa y que fuera tronchado su consejo. Vemos también cómo se ejecuta el pedido de David a Usai para intervenir, ¿verdad?, en ese consejo de Ahitofel en presencia de Absalón. Y vemos también que, ¿verdad?, porque la Escritura habla de que el hombre tiene libre albedrío de hacer, decidir y etcétera, pero también vemos aquí que se dice que el Creador tuvo un tipo de influencia en el pensamiento y la decisión del hombre, o sea, en este caso de Absalón y sus consejeros, o sea, los que estaban con él, que los ancianos de Israel y eso, los que estaban en ese momento acompañándolo, porque dice aquí que el Creador prácticamente hizo que la idea de Ahitofel fuera desechada y en su lugar pues se tomara la idea, el consejo que dio Usai. Es interesante porque también hay que ver que Usai no mintió. El consejo de Usai fue también sabio, o sea, un consejo que no tenía ningún tipo de trampa o de mentira, sino que Usai habló la verdad. El pueblo de Israel sabía que David era un hombre de guerra, un hombre valiente, y los que estaban con él también eran hombres de renombre, personas de guerra, personas valientes. Entonces le dice, si tú mandas a los tuyos y aunque de los tuyos mueran unos cuantos, ya eso es como una derrota para ti. Van a empezar a murmurar y a coger miedo. Y era así, o sea, lo que le dijo fue cierto, no le dijo nada que no fuera verdad. Entonces, pues, vemos que Ahitofel toma la fatídica decisión de quitarse la vida. Es interesante porque dice como que regresó a su casa, puso todo en orden, o sea, me imagino que repartió lo que tenía, o sea, hizo algún tipo de testamento, como se conoce hoy en día, puso todas sus cosas en orden y se quitó la vida. ¿Por qué tomó esa decisión él? Yo pienso que él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya se sospechaba lo que iba a pasar y eventualmente iba a morir. O sea, cuando él vio que no se tomó la decisión de él, supongo que él sintió una decepción por el hecho de que entonces él no es un hombre su palabra no pesa delante de Absalón, en primer lugar. O sea, Absalón no lo tuvo por importante su consejo. En ese caso, pues perdió delante de Absalón, perdió
perdió, ¿verdad?, esa posición de confianza. Otra cosa era que, pues, cuando supo el plan, me imagino que él entendía que el plan de él era el mejor y que el otro iba a fallar, que David eventualmente y los hombres de David iban a ganar y que Absalón iba a tener que huir o lo que sea que pasara con él y él iba a terminar huyendo o muerto por haberla traicionado a David, porque acordémonos que él era consejero también de David y lo traicionó. Entonces, pues, entiendo que en su cobardía, pues, para no morir en manos del enemigo, en este caso los hombres de David, pues prefirió organizar sus cosas y eso y matarse. Que es bien interesante, ¿verdad?, ver este tipo de actitud por parte de Ahitofel. Era una persona de un carácter débil, por decirlo así. No era un hombre que tuviera atributos para admirar. Otra cosa que me llamó la atención también, vemos que aquí se habla de los lazos sanguíneos, ¿verdad? En cierta parte hay lazos sanguíneos entre Amsá y Joab. Sabemos que Joab se fue con David y ese puesto quedó vacante y Absalón entonces coge a Amsá, que Amsá en cierto modo, cuando hablan de quién se casó con quién tuvo hijos de quién, etcétera, es por darnos una idea de que entre esos dos comandantes había lazos sanguíneos. Eso puede haber sido una táctica también, una táctica de Absalón, porque obviamente a veces para tú levantarte en contra de un familiar tuyo o con alguien que tú tienes lazos sanguíneos, ¿verdad?, es un poquito más difícil. Pero pues para Joab yo no creo que lo haya sido, porque Joab era bien devoto al Creador, o sea, es bien devoto al Creador y al rey. Vemos también, hablando del rey, el valor que tenía el rey, la vida del rey era bien importante salvaguardar. Y vemos cuando David se propone como que yo voy a ir con ustedes y le dice, no, mi rey, tú tienes que quedar aquí porque, o sea, si tú falleces, o sea, todos perdemos. Aquí la importancia eres tú, preservar la vida tuya, porque, o sea, sin ti de qué vale entonces pelear y salir a la guerra, etcétera. También otra cosa bien interesante que vemos es que dice que el bosque de donde pelearon, prácticamente murieron más los hombres a causa de accidentes que ocurrieron dentro de donde estaban que de la misma espada. Así que también ahí vemos también intervención divina. Y al final también quería dar un detalle que habla de que, ¿verdad?, hubieron los hombres del campamento vieron a David y se acercaron y le dieron, ¿verdad?, le trajeron presentes, comida y eso. Y hay una que dice, en algunas traducciones dice que le trajeron manteca y en realidad es mantequilla, no manteca, porque sabemos que la manteca viene del cerdo y pues los israelitas, los judíos no iban a consumir de eso. Que, ¿verdad?, eso es algo que quería mencionar, un detalle tonto, pero que pues dependiendo la traducción que tengan, pues puede que, ¿verdad?, que hay personas que se confundan. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. No sé si alguien más tiene algún aporte adicional que dar sobre este capítulo. Lo malgo rapidito, que vemos claramente, ¿verdad?, en esta lectura que el clamor de justo siempre prevalece y que el Creador nuevamente frustra los planes de quienes quieren hacerle daño a David, a su reino, ¿verdad? Y aún así, con los errores que David cometió, el Creador estaba con él. El Creador amaba a David y estaba del lado de David. Entonces vemos todo el tiempo, ¿verdad?, el favor del Creador con David, a pesar de los sucesos anteriores, ¿verdad?, y de las cosas que habían sucedido. Y eso es bien importante mencionarlo, porque muchas personas han dicho o mencionan, personas que no tienen una comprensión de lectura
buena, que el reinado de David se fue al piso por las cosas que él hizo, por los errores que cometió, y eso claramente no es real, eso no está en la Torá. O sea, el Creador siempre estuvo con David, ¿verdad? Lo favoreció en sus caminos. Y pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabé, por el aporte. De hecho, eso es bien importante lo que acabas de mencionar, porque sí, hay personas que toman eso como una tacha de David, sí, pero sabes que David nunca se apartó, y por eso es que seguía recibiendo la misericordia del Creador, porque David no se apartaba, y eso es algo bien importante que nosotros debemos de aprender. Por más que nos hayamos caído al suelo, nos tenemos que levantar y seguir amando la ley del Creador. ¿Sabes por qué? Porque el Creador se apiada del justo, de la persona que acepta sus fallas, y David era una de esas, aceptaba sus fallas. El Creador lo prosperaba, lo bendecía. ¿Sabes qué? Porque esos eran momentos que ya pasaron. David nos está trayendo en memoria los sucesos pasados. ¿Sabes qué? Ya pasaron, ya, déjalo atrás. No va a haber como un premio, una recompensa, estar trayendo, pero lo que hiciste en mi pasado, o hace como 2 años, tú sabes, traerlo en el presente, eso no te va a hacer una persona saludable. Al contrario, lo que te va a traer es miseria y desgracia. Así que lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva. David estaba asumiendo las consecuencias, y ¿sabes qué? Pasó lo que pasó, ya yo soy otra persona, o sea, estoy rectificando las cosas y estoy pagando las consecuencias. Y ¿sabes qué? Yo sigo amando al Creador, y el Creador es mi fuente de vida, mi sabiduría, y David es una persona íntegra, y tenemos que ser, en ese caso, como David. Contrario a Absalón, que estaba buscando la vida de David, un justo, para matarlo. Y vamos a saber, ¿se acuerdan de la persona que maldecía a David? Shimi. Pues vamos a ver más adelante qué pasó con Shimi cuando David regresa otra vez a Jerusalén. ¿Alguien más algún aporte adicional? Quería mencionar otra cosa, perdón. Y es que si recordamos, ¿verdad? El primer libro de Shemuel, donde claramente vemos las cosas que hizo el rey, ¿verdad? Anteriormente, Shaul, que fueron verdaderamente cosas que el Creador no toleró, vamos a ponerlo así, de su parte, y por eso dijo, mi presencia no está con él jamás. Eso jamás pasó con David, en ningún momento. Y otra cosa es que si pensamos bien, el reino davídico jamás termina, porque después de él vino su hijo, ¿verdad? Y hasta hoy día se está esperando, ¿verdad?, al Mesías de la línea davídica. Entonces, cuando venimos a ver, su reino nunca terminó, nunca fue acabado, porque prosperó, o sea, siguió prosperando, y estamos esperando, ¿verdad?, a este Mesías de su linaje, otra vez. Nada. Gracias, Jonabel, gracias por el aporte. Vamos a seguir leyendo el capítulo 18. David dividió su ejército en grupos de 1,000 y 100 soldados, y nombró un jefe para cada grupo. Luego dividió todo el ejército en 3 partes. La primera estaba bajo las órdenes de Joab, la segunda estaba bajo las órdenes de Abisai, que era el hermano de Joab, y la tercera estaba bajo las órdenes de Itai, que era el de la ciudad de Gat. Después de esto, David le dijo a su ejército, yo iré con ustedes a la batalla, pero sus hombres le respondieron, usted no debe acompañarnos. Es mejor que se quede en la ciudad y desde aquí nos mande ayuda. Al enemigo no le importa si nos derrota y nos hace huir. Tampoco le importa si mata a la mitad del ejército. En cambio, usted vale más que 10,000 de nuestros hombres. El rey aceptó a quedarse si ellos creían que era lo mejor. Se paró entonces en la entrada de la ciudad, mientras veía salir su ejército en grupos de 100 y de 1,000 soldados. Cuando pasaron Joab, Abisai e Itai para enfrentarse al ejército de Absalón, el rey le gritó, cuiden a mi hijo Absalón.
y toda la gente oyó esta orden que el rey les había dado a los jefes de su ejército. Aunque también se extendió, la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Aunque también se extendió por todo el país, el ejército de David derrotó al ejército de Absalón. Ese día murieron como 20,000 soldados de Absalón. En realidad fueron más los que murieron atrapados en el bosque que por las armas del ejército de David, o sea, a manos de la espada. Cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montando en una mula. De repente, al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando mientras que la mula siguió corriendo. Un soldado vio y se fue a decírselo a Joab. Absalón quedó colgado de un árbol y Joab le dijo, pues si lo hubieras matado, si lo hubieras hecho, yo te había dado 10 monedas de plata y un cinturón. El soldado contestó, ni por 1,000 monedas de plata me atrevería a hacerle daño al hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey mismo le ordenó a usted que cuidara al joven Absalón. También se lo dijo a Abisai y a Itai. Si yo lo hubiera matado, el rey llegaría a saberlo, pues él se entera de todo, y entonces hasta usted se pondría en contra mía. Joab le dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo. Enseguida Joab se fue al árbol donde estaba Absalón y todavía estaba colgado, y le clavó 3 flechas en el pecho. Los ayudantes de Joab rodearon a Absalón y acabaron de rematarlo. Luego le echaron un cuerpo al hoyo, un hoyo muy grande que había en el bosque, y taparon el hoyo con piedras. Después de eso, Joab ordenó la retirada y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. Estos corrieron a sus casas llenos de miedo. Cuando Absalón era joven, mandó hacer en su honor un monumento de piedra y le puso su nombre. Como no tenía hijos, pensó que así la gente lo recordaría para siempre. Ese monumento está en el Valle del Rey y se conoce como Monumento de Absalón. El sacerdote Ahimaas le dijo a Joab, déjame ir ahora mismo a ver al rey. Quiero darle la noticia de que Elohim lo ha librado de sus enemigos. Pero Joab le dijo, no conviene que le des al rey esta noticia. Se trata de la muerte de su hijo, mejor se la das otro día. Sin embargo, Joab mismo le dijo a un etíope, ve y cuéntale al rey lo que has visto. El etíope se inclinó ante Joab en señal de respeto y salió corriendo. Entonces Ahimaas volvió a decirle a Joab, no me importa lo que me pase, pero déjame ir con el etíope. Joab le respondió, ¿y qué ganas con llevar esa noticia? Ahimaas insistió, pase lo que pase, déjame ir ahora mismo. Joab se lo permitió, y Ahimaas salió corriendo por el valle. Muy pronto alcanzó al etíope y le pasó. Mientras tanto, David estaba sentado en la entrada misma de la ciudad de Mahanaim. De pronto un soldado que vigilaba desde la muralla vio un hombre que venía corriendo, y con fuerte voz se lo hizo saber al rey. Entonces el rey dijo, si viene solo debe traer buenas noticias. Cuando ese hombre ya estaba cerca, el vigilante vio a otro hombre que también venía corriendo. Así que le gritó al que cuidaba la entrada, viene otro hombre corriendo. Y el rey dijo, también debe traer buenas noticias. El vigilante dijo, por la manera en que corre me parece que el primero es Ahimaas, el hijo de Sadoc. El rey comentó, Ahimaas es buen hombre, seguramente me trae buenas noticias. En ese momento Ahimaas llegó y saludó al rey, se inclinó hasta el suelo delante de él y le dijo, bendito sea tu Elohim, que acabó con todos tus enemigos. Y el rey preguntó, ¿cómo está el joven Absalón? Y Ahimaas respondió, cuando Joab me envió a dar la noticia a su majestad, vi que había mucho alboroto, pero no supe por qué. Y el rey le dijo, hazte a un lado y espera aquí. Ahimaas lo hizo así. En ese momento llegó el etíope y le dijo al rey, traigo a su majestad buenas noticias. Elohim ha castigado a los que se rebelaron contra usted. Pero el rey le preguntó, ¿cómo está el joven Absalón? Pero contestó, quiere Elohim que todos los enemigos del rey mueran como ese muchacho. El rey David se puso muy triste y entendió. Y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim. Mientras iba subiendo decía, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Pobre David. Entonces vemos a David enlistando las tropas y puso a Joab y a Abishai, los hermanos, y a Itai, el quitita, a dirigir a poner capitán de centenares y de militares. Pero estos 3 son los dirigentes de todo su ejército. David quería ir, pero le habían dicho que no, que se quedara, pues que vale más muchos hombres, ¿no? David se tenía que quedar. ¿Por qué? Porque el valor del rey pesaba mucho. Además, pues ya sabían por qué quería que no fuera David.
Recordemos que un rey como David, el pueblo sabio no quería perderlo, y la mayoría sabían el porqué, ya que lo que había dicho el Creador a David sobre entregar a los enemigos era tan cierto y tan claro como el agua. Así que es muy importante que muchos de los del pueblo de Israel sabían que el Creador había dicho, y entregaré a los enemigos a mi siervo David. Así que, ¿por qué ustedes creen que uno de los comandantes de Shaul, que murió, sabía de eso? Porque sabía que el Creador le iba a entregar a todos los enemigos a David. Las tropas escucharon cuando David le dice a Joab y a Abishai cómo quieren que traten a Absalón, o sea, como que queriendo decir, cuiden bien a mi muchacho. Sí que esto lo escuchó por lo menos las tropas que estaban cerca. Se dice que hubo una gran matanza, pero que el bosque devoró más de lo que la espada había devorado. Queriendo decir, el Creador hizo que pasaran estas cosas. Absalón se queda pillado o atorado en una de las ramas de un árbol. A esto es lo que se refiere y lo que se le llama el bosque devoró más de lo que la espada haya devorado. Joab y sus escuderos acorralan a Absalón y allí muere Absalón. Fíjense, el hombre que dio la noticia que vio a Absalón estancado no se atrevió a alzar la espada contra él, ya que el rey había mencionado, ¿verdad? Que o sea, lo traten bien. Además, Absalón era un príncipe. Claro, tuvo temor de él, así que mejor le llevó el mensaje a Joab. ¿Cómo ustedes creen que iba a actuar Joab? Joab sabía que Absalón, hijo de David, quería matar a su padre, mas venga todo lo que hizo. O sea, Absalón tenía que morir. Vemos nuevamente a David blando por su hijo con todo el mal que hizo. Mas era digno de muerte, pero David, su padre, no reconoce que deba de morir, sino a su vez darle un castigo. Hello. Absalón quería matarlo, o sea, toda la conspiración contra su padre era para quedarse con todo. Ya deja de ser su hijo para ser su enemigo, y la culpa la tuvo David por no haber sido fuerte con sus hijos, por no haber guardado diligentemente la Torá con sus hijos, referente a sus hijos. Las acciones de las malas decisiones le costaron muchísimo a David, que vemos que David se lamenta que hasta la muerte que tuvo Absalón, él hubiese querido tener esa muerte y que su hijo viviera. Pues así era el dolor y la ceguera que tenía David. Y bien lamentable. Esto no lo pensó cuando deseó a la mujer de otro y se la llevó a la cama y encima planeó para matar a su esposo. No, esto no lo pensó, ni que él estaba escaso de tener una buena mujer. David tenía mujeres, pero se metió con una mujer casada para colmo. O sea, miremos el escenario desde una pantalla grande. David tenía sus mujeres, sus concubinas, pero deseó la mujer de otro. O sea, hubo 3 fallas que incumplen en la Torá, en las 10 palabras o los 10 mandamientos. Asesinó, deseó la mujer de otro. Fueron varias cosas que David cometió. Y si David no hubiese hecho eso, no hubiese pasado esta consecuencia. Pero el Creador le dictó a David por el profeta Natán lo que iba a suceder, y estas eran las consecuencias de lo que David hizo. Y David, ¿sabes qué? David lo admitió. Hice mal. ¿Y sabes qué? Eso de asesinar a aquel hombre era vida por vida, pero le costó la vida de ese producto que había tenido David. Si no hubiese quedado embarazada esa mujer, David tenía que morir. Y sabes que eso le costó muchísimo a David. Y aquí vemos esa falla. El mensajero sabe que si mataba a Absalón, probablemente quien iba a terminar matándolo hubiese sido Joab, aunque le dijo que le iba a recompensar con tantas monedas de plata. Pero el mismo mensajero sabía que si llegaban delante de David, que él hubiese matado, Joab lo iba a matar, si iba a ir en contra de él. Algo curioso que vi en esto fue cuando el hijo de Sadoc dijo, déjame correr y darle las buenas al rey, que lo ha librado de su enemigo. Y Joab le dice que no, las llevará otro día, no hoy, porque hoy ha muerto el hijo del rey. Pero Joab le dice a otro que ve y dile al rey lo que has visto hoy. Aún así el hijo de Sadoc vuelve y le dice a Joab, sea como sea, déjame correr tras él y llevarle la noticia al rey. Ahimaaz, hijo de Sadoc, estaba como ansioso, algo como ansioso. Y Joab le dice, hijo mío,
¿para qué vas a correr si no te van a dar un premio por las noticias? O sea, no te van a dar nada. Ahí menciona que si ve a solo uno, es que trae buenas noticias, queriendo decir que si ve a más de uno, no. O sea, es todo lo contrario. Así que al rato se ve al otro y David dice, este también va a traer buenas noticias, pero ya David sabía que si lo que veía era uno, es que ese traía buenas noticias y que se veía dos, no. Pero cuando ve el segundo dice, ay caramba, está bien, o sea, en su corazón dijo, ese también va a traer buenas noticias. Imagínense, si el hijo de Sadoc quería llevarle la noticia a David, que salió como último y llegó primero, aunque ambos le dieron la misma noticia, este último al decir que todos los que se levanten contra usted para mal, estén como aquel joven, el corazón de David se estremeció, deseando el lugar de Absalón por su lugar. Qué triste, ¿no? Termina un poco triste porque uno dice, caramba, David era un ser humano como cualquier otro. Estas son cosas que nos pueden pasar a nosotros y esto es lo bueno de todo esto, que son escenarios que son humanos, escenarios humanos que nos enseñan a nosotros y poder manejarlo en base a estos ejemplos que tenemos aquí. No son escenarios inhumanos o escenarios místicos, no son escenarios humanos de cómo David, las emociones de David lo conmovieron y nosotros debemos de aprender de esas emociones. Vamos a seguir con la ronda con ella. Adelante, Irene. Sí, gracias. Disculpen ahorita que me adelanté del capítulo en los comentarios. Ya que mencioné, ¿verdad?, algunas de las cosas de este capítulo, pues quería añadir lo de las noticias. Vemos que también, adicional a lo que mencionaste, también David le dio valor a quién era el que traía la noticia. Cuando le dijeron quién era, él supuso, ¿verdad?, que esta persona me va a traer, es una persona que me va a traer buenas noticias. Vemos también la acción que tomó Joab, o sea, no le tembló la mano para hacer lo que tenía que hacer. Él implantó justicia ahí sin temor y es algo, ¿verdad?, de admirar. Otra cosa que nos enseña este capítulo es algo que se lee en el Tanakh. Quiero mencionar dos versos. Uno está en Proverbios 17:15, que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos por igual son abominación al Creador. Y el otro es en Isaías 5:20, que dice, hay de los que le llaman que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tornen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Aquí vemos a un David que hizo exactamente esto que se está mencionando aquí. De un momento dulce, de victoria, lo convirtió en un momento de amargura por el hecho de que murió su hijo. Pero se olvidó de los hombres que salieron valientemente a defender su causa. Se olvidó que la Torá específicamente dice que si tienes un hijo rebelde, lo lleves a los ancianos, lo deseches de tu casa y si hay que apedrearlo también. O sea, uno no puede estar defendiendo a un hijo que está haciendo lo malo, que es malvado. Y aquí David estaba solapando a un hijo que era malvado, que se levantó en contra de él, que hizo como cuando uno hace, no intriga, que manipula las cosas para su favor, o sea, planificó todo esto para quitarle el reinado a su padre, aunque sabemos que esto es algo que ya se iba a pasar porque ya había sido ¿verdad?, puesto en juicio por lo que había hecho David. Igualmente, como mencionó ahorita Jonabé, el Creador le está pasando factura por el pecado que cometió David, pero tampoco dice en ningún momento que David fue abandonado por el Creador, como pasó con Saúl.
Y aquí hay una diferencia bien grande, porque aquí cuando Saúl peca, él no se arrepiente de lo que hace, él sigue haciendo lo malo una y otra vez, pero con David no. Con David hizo algo malo, el Creador le envía profeta para enviarle, pues, hacerle entender lo que hizo mal y el castigo que va a recibir, y David lo acepta con humildad, se acata a eso, pero trata todo el tiempo de entonces enderezar su camino y hacer las cosas bien y no volver a cometer el mismo pecado. Y esto es algo que es una enseñanza bien grande, porque vemos hoy en día personas que pecan en lo mismo, hacen esto, se arrepienten, pasa un tiempo, vuelven a hacer lo mismo, se arrepienten, piden perdón, vuelven a hacer lo mismo, y tú dices, no, o sea, eso no es un arrepentimiento genuino y verdadero. Lo lógico es, ¿verdad? Lo que el Creador quiere es que si tú pecaste, te arrepentiste, no vuelvas a cometer el mismo error, porque se supone que hayas aprendido de la reprensión, no que vuelvas a caer en lo mismo una y otra vez, porque entonces ¿de qué estamos hablando? Y es algo que vemos en David, que es de admirar. David era una persona como un ser humano, como cualquier otro, que cometía errores, pero se arrepentía de verdad, de corazón, y no volvía de nuevo a hacerlo. Pero entonces aquí vemos también un David débil, que su corazón de padre pudo más que su sabiduría en la Torá, y que su corazón se desvió a defender a lo malo, defender al malvado, que era lo que en esta casa era la representación de lo que estaba haciendo su hijo, y abandona a los que estaban implementando justicia, a los que estaban a su lado, los que fueron fieles a él. Y es algo que Joab, sin temblarle la mano, se lo dice, se lo restrella en la cara, y David pues se tiene que amarrar el cinturón, amarrarse bien la cintura, a guardar esa amargura que tenía y sacar la cara por el pueblo que lo defendió y por las personas que, ¿verdad?, que estuvieron ahí con él en las buenas y en las malas. Y es bien, ¿verdad?, es un relato que uno dice, wow, qué brutal, de verdad. Es un relato que corto, ¿verdad?, pero dice mucho. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, añadir sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Más adelante vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir poco a poco, paso por paso, pero nos vamos a dar cuenta de las cosas que van pasando según la lectura. Y lo importante de todo esto es ir desmenuzando, ir por lo menos dando esos aportes que ayuden a comprender un poco más el capítulo. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Algo rapidito de lo que Ilian estaba mencionando, ¿verdad? Que este capítulo nos hace reflexionar en que el amor de nuestros, ¿verdad?, el amor que tenemos con nuestros hijos es algo muy grande en nuestras vidas, pero que siempre tenemos que saber que ese amor tampoco nos puede desviar de hacer lo correcto, ¿verdad? Cumplir lo que tenemos con el Creador, o sea, okay, seguimos Torah, cumplimos ley, ¿verdad? Tenemos que estar bien pendientes a eso, porque el capítulo no nos demuestra magistralmente. Amamos a nuestros hijos, pero siempre, ¿verdad?, cuidando que ese amor no nos provoque salirnos o desviarnos del camino de la Torah, porque la realidad es que muchas veces las emociones y el amor, si no sabemos canalizar y sabemos amar con los pies en la tierra, puede desviarnos a hacer cosas indebidas, ¿verdad? O cosas que al Creador no le agrada, ¿verdad? Entonces es algo que hay que pensarlo y meditarlo, porque mira, el pobre David se notaba que amaba a sus hijos, o sea, era como dice Ilian, un hombre pues de carne y hueso, igual que nosotros, pero pues esos pequeños errores así que él cometió,
y muchas veces provienen de lo que acabo de mencionar, de las emociones. O sea, las emociones a veces hasta nos hacen poner la conciencia a un lado, o sea, pero un amor verdadero, al contrario de dejarnos desviarnos de la Torah nos debe reafirmar, porque podemos amar mejor, más saludablemente cuando tenemos verdad nuestras vidas bien puestas en la Torah. Pues nada, eso quería decir. Gracias, Jonabel, gracias por el aporte. Y algo bien interesante, y es que si ponemos el ejemplo de David, que el reinado será, ¿verdad? El reinado venidero será de la simiente de David, es un ser humano, como bien se menciona, ser humano con fallas y virtudes. Así que es importante eso. Hay gente que toma a esta persona como de la simiente de David, que es como un semidios de la simiente de David. Así que si es de la simiente de David, estamos viendo un ser humano con fallas y virtudes, y que el Creador no lo abandona. Así que esta parte es bien importante poderla comprender, porque el rey se levantará de esta simiente, de la simiente de David, y tendrá sus fallas, virtudes, y también va a morir como cualquier otro ser humano. Son partes que hay que explicarlas y poderlas en comprensión para que puedan entender. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Yo quería mencionar algo de lo mismo que habló Jonabel, y hay que recordar que sobre todas las cosas está el Creador, y uno puede amar por la vida a nuestros hijos, pero hay que recordar que esos hijos nos los dio el Creador también, o sea, no nos pertenecen. Como dice, ¿verdad? Hay un refrán que dice que los hijos son de la vida y no de uno, que uno los trae aquí para ¿verdad? Para guiarlos, para que sean, ¿verdad? Para que se hagan de su vida y no nos van a pertenecer nunca, son prestados, el Creador nos los presta y nos da la sabiduría para guiarlos, para que sean, ¿verdad?, personas de bien y para que aporten positivamente a la sociedad, pero que si no fuera por el Creador no tuviéramos hijos, o sea, los hijos son dados, un regalo del Creador, y así mismo como nos los da, nos los puede quitar, o sea, así mismo como les da la vida, así mismo se la puede quitar. Y también, ¿verdad?, aquí hay un fallo también en cierta manera en David. Hay que analizar qué pasó en esa crianza, por qué ese hijo se levantó en contra de su padre, cuáles fueron sus motivos, cómo fue David en la niñez y en la crianza de sus hijos, si fue un padre ausente. Esto lo vemos anteriormente, habíamos hablado de esto también, con los hijos del profeta, ahora no me acuerdo el nombre, disculpen, pero que eran hijos rebeldes, que hacían lo malo, y el profeta ignoraba cuando iban donde él a contarle las cosas que hacían sus hijos. ¿Y qué hace el Creador? Los castigó porque estaban haciendo abominaciones. Entonces, pues, es algo que duele, porque se puede entender claramente el dolor de David, pero a la misma vez David como rey tenía que también llevar esas emociones a controlarlas y a mantener una postura por su posición, por quien él era y lo que él representaba para el pueblo. Y pues es algo que es para meditar. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.